Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Y en esta oportunidad, para comentar, como lo hacemos en todos nuestros programas, cuál es la coyuntura económica y política nacional e internacional. Indudablemente, la noticia que hay que comentar, y durante varias semanas será así hasta que se presente el nuevo gabinete en el Congreso, es la salida del presidente del Consejo de Ministros y de varios ministros que estaban hasta hace poco dirigidos por el señor Bellido, y el ingreso de un nuevo gabinete dirigido por la señora Vázquez. Realmente creo que esto ha significado una decisión tardía del presidente Castillo, pero saludable en la medida que para su propio bien y para el bien del Perú, por supuesto, en primer lugar, pues se ha dado un respiro, un cierto, periodo de tranquilidad en el que por lo menos no se está llegando a extremos de posibles censuras y menos a situaciones que pueden llevar a una posición de discusión límite entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El gabinete que preside la señora Vázquez definitivamente tiene una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo tiene varios problemas de por medio. Porque si bien es cierto, el gabinete ya cambió y estamos esperando su presentación en el Congreso para tener la claridad de cuál es la ruta que va a tomar la presidenta del Consejo de Ministros dentro de este segundo periodo, vamos a llamarle así, en menos de 3 meses de gobierno. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la República y de algunos ministros, y por supuesto de los parlamentarios de Perú Libre en el Congreso, siguen llevando la agenda a elementos, a temas que claramente no están en la prioridad de la ciudadanía. El tema de la reforma constitucional o el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente sigue allí, aunque claramente la estrategia original que habían planteado, pues legal y constitucionalmente no tiene posibilidades. En consecuencia, ese tema seguramente va a tener que esperar algún tiempo, o tal vez, reflexionando el presidente Castillo, puede por fin decirnos cuáles son los cambios que quiere hacer, presentar las propuestas, y a partir de ahí ver si esos temas se pueden discutir en el Congreso de acuerdo al mandato constitucional. Pero sigue en el debate puesto por el gobierno, por supuesto, los temas de la segunda reforma agraria o el tema de la renegociación del contrato del gas, y ahora un nuevo tema que aparece en los rumores de un posible pedido de facultades extraordinarias al Congreso para que el Ejecutivo legisle en materia tributaria, y con el objetivo nada menos que de modificar la tributación en el sector minero, es decir, de elevar los impuestos al sector minero, a las empresas mineras. Creo que sería un tremendo error esa medida, y el solo anuncio va en el sentido contrario de traer confianza y tranquilidad. ¿Por qué lo digo? Cuando estaba en el gobierno, en el segundo gobierno, el presidente García, había también esta idea, esta presión de algunos sectores radicales de generar impuestos extraordinarios a la minería. Estaba en esos años, estoy hablando entre el 2006 y el 2011, también los precios de los minerales creciendo internacionalmente, en lo que fue un boom de precios durante casi una década. Estamos empezando otra situación, a decir de los analistas, de incremento de precios que se va a mantener y que va a generar inversiones en todo el mundo en el sector minero a partir de esta elevación de precios que, corresponde a una mayor demanda que se está generando de los productos minero-metalúrgicos. Pero en aquella oportunidad, durante el gobierno del presidente García, no se cedió a esas presiones de poner más impuestos en una época en que suben los precios, sino de alentar a las inversiones para que se aceleren proyectos de inversión y que hayan nuevos proyectos mineros que precisamente aprovechen esos buenos precios para beneficio del Perú, para beneficio de los peruanos. Que finalmente, con más inversión
con más proyectos, con más producción, tiene más impuestos y genera sobre todo más empleo. Se ideó una llamada contribución voluntaria de los mineros para que ellos, como su nombre lo indica, dieran voluntariamente un aporte adicional al 30% de impuesto a la renta que pagan, en adición a regalías y otros conceptos que hay también en recursos naturales. Y se consiguió un buen ingreso producto de todas las compañías mineras que aportaron en ese llamado aporte voluntario. Terminó el gobierno del presidente García y entró el gobierno dirigido por el presidente Humala. Y la primera medida que tomó el presidente Humala con relación a este tema es elevar el el impuesto a las mineras. Es decir, todavía con precios minerales ya no tan altos, ya empezando la bajada, pero con inversiones que podían seguir viniendo, el gobierno del presidente Humala tomó la decisión de poner ese impuesto adicional, extraordinario, a los mineros. ¿Y qué ganó con eso? Bueno, lo que ganó con eso es que haya menos inversiones, porque las inversiones no están todas esperando venir a Perú. Si Perú no ofrece las condiciones, entonces se van a otros países. Y aquí muy cerca, por ejemplo, está Chile, que es un país que compite con nosotros en la atracción de inversiones, en este caso para el sector minero. A mí me tocó ir a Colombia a un evento similar al que realizan aquí en Perú los empresarios, el CADE. Era un evento de la misma naturaleza de todos los empresarios colombianos. Y me invitaron a participar como expositor en Cartagena de Indias, en un evento, en una mesa en la que se trataba específicamente el tema de las inversiones mineras. Y había en la mesa un expositor colombiano, un expositor norteamericano, un expositor chileno y el que habla representando a Perú. Voy a hablar después, porque estaba en orden alfabético, después del expositor chileno. ¿Y saben qué dijo el expositor chileno empezando la exposición? Ese fue un evento que se desarrolló apenas 2 o 3 meses de haber empezado el gobierno del presidente Humala. Repito, el escenario era Cartagena de Indias, el auditorio eran unos 1.000 empresarios colombianos de todos los sectores, pero evidentemente también muchos inversionistas potenciales que estaban pensando dónde invertir. Y el expositor chileno dijo, bueno, quiero agradecer al Perú, así, porque el gobierno de Perú acaba de tomar la decisión de elevar los impuestos y por lo tanto, y mostró un cuadro, Chile es ahora el país que tiene las mejores condiciones para recibir inversionistas en los proyectos mineros potenciales que tenemos. Así que los invito a todos a invertir en Chile, porque ahora Chile es el que tiene las mejores condiciones. Esa es la respuesta que inmediatamente tienen las inversiones frente a medidas de este tipo, generalmente manejadas con un criterio muy de corto plazo, con poca visión y digamos, con un sentido bastante populista también, porque incluso desde el punto de vista de la recaudación, no es tanto lo que se recauda y más es lo que se genera de incertidumbre y se desalienta las nuevas inversiones. Y tenemos 40.000 millones de dólares en proyectos de inversión potenciales para nuevas inversiones. El problema no es tanto mirar lo que ya tenemos, que finalmente tiene que continuar, ¿no? El problema es que una economía, si quiere crecer y desarrollar y finalmente incluir a toda su población dentro de un nivel de vida digno, con empleos, con ingresos, con niveles de vida adecuados, pues no tiene que pensar en la riqueza que se ha generado hasta ahora, sino en la nueva riqueza que hay que generar. Y esto es un camino interminable, porque el desarrollo es un desafío permanente. Y entonces allí hay que más bien pensar en las nuevas inversiones. Y eso es lo que se afecta con medidas como la que estoy comentando, que si se traducen en realidad, es decir, si el nuevo gabinete viene acompañado de pedido de facultades y dentro de las facultades se piden exoneraciones facultades para incrementar los impuestos a la minería, pues entonces estaremos en un problema similar al que acabo de contar de manera anecdótica y lamentable para Perú en el año 2011. Una segunda noticia que tenemos que comentar junto con el cambio de gabinete
es la ratificación por parte del Poder Ejecutivo del doctor Julio Velarde como presidente del Banco Central, con la designación de 3 directores nuevos. El directorio del Banco Central, según lo establece la propia Constitución, está conformado por 7 miembros. 4 de ellos son propuestos por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales preside el Banco Central. Y 3 son propuestos, nombrados por el Congreso de la República. Entonces, en este momento tenemos un directorio parcialmente ya modificado, ratificado Julio Velarde, 3 directores que son nuevos, propuestos por el Ejecutivo, y falta que el Congreso de la República designe a los 3 representantes que le corresponden según el mandato constitucional para completar ya un nuevo directorio que acompaña a Julio Velarde. Esta noticia es positiva. El solo hecho que se cambie el gabinete y que se ratifique a Julio Velarde significó en el mismo acto que baje el tipo de cambio en la tendencia que había mostrado días anteriores, que se reacomode un poco hacia arriba el valor de las acciones peruanas en las bolsas internacionales y que también el valor de los bonos peruanos también se recupere un poco frente a los impactos que había tenido en las últimas semanas como consecuencia de las sucesivas y diarias noticias que el señor Bellido nos acostumbraba a tener, generalmente con propuestas que iban incluso en contra de lo que el propio presidente de la República planteaba. Si algún propósito el señor Bellido tenía, era todos los días el de hacer noticia, pero una noticia que generaba más incertidumbre, más confusión, más contradicción, y eso le estaba haciendo mucho daño a la imagen de Perú, sobre todo en términos de un escenario mundial donde evidentemente lo que ocurre en Perú es visto con interés por muchos sectores en el ámbito internacional, sobre todo analistas, bancos de inversión, empresas clasificadoras de inversión, inversionistas en general. Entonces, estamos en un compás de espera. Un compás de espera porque tenemos que escuchar al nuevo gabinete. Yo entiendo que el Congreso de la República hay un ambiente, un espíritu favorable a una confianza al nuevo gabinete. Sin embargo, hay 2 ministros que son nuevos dentro de este gabinete que están, digamos, saliendo del promedio para negativo, ¿no? Son los ministros de Educación y el ministro del Interior. Y ahí tenemos 2 problemas parecidos a los que teníamos con el antiguo gabinete. Ambos simplemente no cumplen el perfil, ni la experiencia, ni los conocimientos previos como para estar a ese nivel. Y aunque es una facultad del presidente nombrar los ministros, por supuesto, junto con el presidente del Consejo de Ministros, o en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, es claro que como son niveles de alto rango político, están sujetos pues al escrutinio público y al escrutinio político también desde el Congreso. En consecuencia, rápidamente ya se ha ubicado los currículum y la verdad, en el caso del Ministerio del Interior tenemos un ministro que es una persona que ha sido sancionado por la Policía Nacional cuando estaba en esa institución, de manera que ejemplo de esa institución no es, y es el ministro del Interior quien está, digamos, en el sector interior con la Policía Nacional, de manera que ejemplo y liderazgo allí pues no existe. Pero además, en el caso del ministro de Educación, curiosamente, cuando se empezó a anunciar el nuevo gabinete, la mayoría de los analistas pensábamos que el ministro de Educación, el ex ministro de Educación se iba a quedar. De hecho, era uno de los ministros menos cuestionados, además un maestro premiado internacionalmente, y que había empezado, a decir de muchos que trabajan en el sector, a trabajar, a desarrollar todo un esfuerzo, sobre todo priorizando el regreso a la semipresencialidad en las clases, en la educación pública, que está, como sabemos, muy afectada por esta pandemia, sobre todo en los niveles de educación
básica inicial y básica primaria, que por las edades muy difícilmente pueden estar soportando un tiempo muy largo frente a una pantalla para desarrollar una clase. Y además los aspectos emocionales, de interacción social, son fundamentales y mucho más importantes en ciertas edades tempranas, donde parte del crecimiento, del fortalecimiento, y la personalidad de todos estos niños tiene que ver también con su socialización, con que tengan oportunidad de estar junto con otros niños en sitios abiertos, desarrollando actividades tanto de estudio como lúdicas, y que definitivamente no pueden hacer, porque si ya es difícil para estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, estar varias horas frente a una pantalla haciendo solamente clases virtuales, y hay que hacerlo porque es la manera de no perder el tiempo valioso para la educación en medio de la pandemia. Sin embargo, para los niveles inferiores, esto es un problema que sin duda va a tener secuelas hacia adelante. Entonces, el exministro de Educación estaba dedicado a este tema, y su cambio sorprendió porque no solamente porque no estaba entre los ministros que probablemente podían ser cambiados, pero además porque quien lo reemplaza es un dirigente del sector de educación, perteneciente al sindicato que le hace competencia al SUTEP, y que obviamente ha sido inscrito en un sistema rapidísimo, fast track. Apenas entró el gobierno del presidente Castillo, y me imagino, con total aprobación del presidente Castillo. Y este señor, antes que fuera ministro, cuando hizo algún tipo de presentaciones públicas, se destacó por plantear que la carrera pública magisterial no debía ir. Es decir, está en contra de la carrera pública magisterial, está en contra de la meritocracia y el perfeccionamiento de los maestros, y él, una persona que piensa así, es el ministro de Educación, ¿no? En consecuencia, tenemos ahí un problema serio que en un sector clave, que creo que junto con salud son los dos sectores sociales más importantes que hay que ver con prioridad. Entonces, definitivamente creo que estamos en una situación de coyuntura, yo la llamo compás de espera. Sin embargo, siguen preocupándonos las prioridades que establece el actual gobierno, y sobre todo el presidente Castillo, que no da entrevistas, pero sí aparece en discursos, en visitas que hace. Hoy mismo ha estado en Ucayali, hace unos días ha estado también en otras zonas del país, y sigue insistiendo en estas propuestas y en esta forma bastante populista de responder a las demandas de la ciudadanía, diciendo, bueno, este tema viene el ministro mañana y lo va a resolver en 2 semanas. Y la verdad que muchos de los temas que son demandados justamente por la población no se pueden resolver en 2 semanas, no dependen de que vaya el ministro al lugar solamente, dependen ni siquiera de recursos financieros, que los hay, sino fundamentalmente de procesos que tienen que darse en el tiempo. Y creo que allí el presidente Castillo está cometiendo otro error, generando expectativas como si estuviera en campaña electoral cuando ya es presidente de la República, y sus ofrecimientos tienen que tener el cuidado de saber previamente si se pueden efectivamente hacer en los tiempos y de la manera como dice que se va a hacer, porque si no vamos a tener más frustración y más, confusión en la población, lo cual es un tema que definitivamente no va en el camino correcto en el que debemos estar. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en poco tiempo aquí en Punto Crítico. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos.
Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, omar.sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Volvemos en Punto Crítico. Gracias por su sintonía, sus comentarios y sus críticas. Quiero en este segmento compartir con ustedes una reflexión sobre algo que realmente creo que está pasando en nuestro país. Y está pasando desde hace tiempo. Para ser honestos, no es un tema de esta coyuntura política. Quiero mostrarles este libro. Este libro se llama Factfulness, ¿no? Está traducido en 2019 al español. Es un libro, es un bestseller en Estados Unidos. Y su autor es un médico que ya falleció, se llama Hans Rosling. Y la idea de este libro es explicar cómo la mayoría de las políticas públicas que se adoptan en el mundo tienden a basarse en prejuicios, en ideas previas, tal vez influidas por conceptos ideológicos, y sin revisar, este es el tema central del libro, las estadísticas, sin revisar los números, que son los que nos dan una pauta del devenir de los acontecimientos, y en medio de esos datos podemos tener una mejor perspectiva para ver por dónde orientamos la política pública correspondiente. Les recomiendo leer este libro, Factfulness, de Hans Rosling, porque tiene interesantes explicaciones acerca de cómo es el tema de la política pública, pero tomando como base las estadísticas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en nuestro país estamos tomando medidas o hablando de qué es lo que hay que hacer sin leer lo que ya está investigado, sin estudiar lo que ya se hizo, se intentó hacer, lo que funcionó, lo que no funcionó, y sin ver finalmente las estadísticas. Por ejemplo, en la campaña electoral, el actual presidente, entonces candidato, decía, no más pobres en un país rico. ¿Recuerdan ustedes? Bien. Y también otros candidatos hablaban de que el modelo económico tenía que cambiar. No sé a qué se referían con modelo económico, pero me imagino que lo habrán estudiado, porque yo sospecho que al hablar de modelo económico se referían solamente a un concepto ideológico acerca de cómo debe manejarse la economía, pero sin revisar las cifras. Y por eso le voy a pedir a nuestro operador que nos permita mirar un gráfico que he preparado para ustedes, que es nada menos que el crecimiento del Perú de los últimos 30 años. Fíjense ustedes, las barras rojas es el porcentaje de crecimiento anual del Perú. Ahí está, desde 1990 hasta el 2021 inclusive. Bien, como ven, hay ocasiones puntuales. Son 4 años de los 30 años donde ha habido crecimiento negativo. El crecimiento negativo mayor lo hemos tenido el año pasado, esta es la barra del 2020, donde hemos caído 11.5%. Y este año estamos creciendo por rebote estadístico, ya lo expliqué en otro programa, alrededor del 10,7, tal vez 11%. Rebote estadístico es, yo tiro una pelota con fuerza hacia abajo y normalmente si la pelota es liviana va a rebotar, ¿no? La caída, como ven aquí, del Producto Bruto Interno fue brutal el año pasado, estuvimos paralizados buena parte del año, menos 11,7%, y por eso la economía está recuperando, primero rebotando de la caída, y luego empezaremos a recuperar los niveles prepandemia que teníamos en 2019. Pero fíjense ustedes en este gráfico. La sombra es el crecimiento promedio del mundo. Es decir,
desde más o menos el año 93, con algunos puntos muy chiquitos de diferencia, hemos estado creciendo por encima del promedio mundial y de manera sostenida. En este periodo, los años 90, crecimos a un promedio de alrededor de 7%. Luego, en los fines de los 90 y principios de los 2000, crecimos alrededor del 3%. Y luego, entre el periodo 2002 y 2013, más o menos, crecimos a un promedio del 7%. Y luego, a partir del 2014, empezamos a crecer alrededor del 3%. Y ahí nos agarró la pandemia el 2019. Pero crecíamos. Este crecimiento es una realidad. Esta estadística no se puede desaparecer, no se puede ignorar. Y claro, algunos de ustedes que me estarán viendo y escuchando dirán, sí, pero el crecimiento no es suficiente. Y estamos de acuerdo. Pero sin crecimiento no hay nada, ¿no? Salvo que querramos solamente redistribuir lo que ya hay, sin dejar, digamos, de crecer hacia adelante, o sin promover inversiones para crecer mucho más hacia adelante, ¿no? No solo importa el camino recorrido, sino el camino por recorrer. Entonces, esto en cualquier país del mundo es un gráfico exitoso. No perfecto, por supuesto, pero exitoso. Creo que me atrevo a decir que ningún país de América Latina puede mostrar este gráfico. Y entonces yo me pregunto, si esto es así, por lo menos en este punto, ¿cómo podemos hablar con tanta tranquilidad de que el modelo no funcionó? Si por lo menos en las tasas de crecimiento funcionó, y funcionó durante 30 años con algunas diferencias. Incluso el año 2008, 2009, yo era ministro en esa época, cuando se produjo una gran crisis internacional, no como la pandemia, por supuesto, pero una crisis financiera que afectó a todo el mundo. Todos los países prácticamente del mundo cayeron en el 2009, excepto 5 países. Entre esos 5 países está Perú, que creció alrededor de 1%, y China, que creció un poco más otros 3 países. Después todos los demás cayeron, estuvieron en negativo. Y esto ocurrió porque en medio de la crisis se aplicaron políticas contracíclicas, es decir, se inyectó recursos para infraestructura y se dio la señal para que la inversión privada al año siguiente respondiera como respondió, creciendo alrededor del 9% en medio de una crisis internacional. Entonces, esto no es teoría, no es suposición, no es una idea, es una realidad estadística. Y por eso empecé citando a Rosling en su libro Factfulness o, políticas públicas que se toman en base a prejuicios sin mirar estadísticas. Pero hay un detalle mayor todavía de este crecimiento. Este crecimiento significó que durante este periodo se han creado cientos de miles de empleos y empleos estables, en el sentido de empleos con recursos, con derechos, no empleos temporales como los que ahora está ofreciendo este gobierno, empleos productivos, que son los empleos que se necesitan, porque son los empleos que generan los ingresos que permiten cambiar el nivel de vida. Y lo más importante, en el año 2000, por aquí más o menos, la pobreza monetaria, según la misma forma como el Banco Mundial la calcula y calcula en todos los países del mundo, en el año 2000, repito, la pobreza en el Perú era 54,3% de la población. Es decir, de 10 peruanos, 5 eran pobres bajo esa metodología. En el año 2019, antes de la pandemia, ¿no?, la pobreza bajó de 54,3 a 20%. Es decir, bajamos 34 puntos la pobreza. Y eso es una caída, un logro espectacular. Yo no lo puedo considerar un fracaso. Sacar al 34% de la pobreza por el mismo método como lo miden todos es algo positivo. Y sin embargo, claro, la pandemia, entre otras cosas, paraliza la economía y deja sin empleo a un montón, porque también las actividades económicas se reanudan, pero no generando los mismos empleos. Entonces la pobreza, por la pandemia, no por el crecimiento,
ha retrocedido de 20% que estaba en el 2019 a 30% en el año 2020. Entonces, tenemos que recuperar el tiempo perdido volviendo a bajar la pobreza y tenemos que generar más empleos productivos. Pero eso solo se genera con crecimiento. Con crecimiento. Y el crecimiento solo se genera si hay inversión previa. Y el 80% de la inversión es inversión privada. Grande, pequeña, micro, ¿no? Extranjera y nacional. Y todos, chico, grande, nacional o extranjero, tienen el mismo concepto. Estabilidad de reglas de juego, estabilidad económica, ¿no? Que no haya incertidumbre, que no me cambien los aspectos, los fundamentos macroeconómicos, porque el modelo económico es eso, fundamentos macroeconómicos bien sólidos, Banco Central autónomo, manejo fiscal responsable, apertura para crecer con el comercio internacional, promoción de la inversión privada. Ese es el modelo económico que se ha implementado. Y el que haya 20% de pobres en el 2019 es todavía un desafío, porque no debería haber un solo pobre. Pero para seguir bajando la pobreza, que la teníamos en 54% en 2000, hay que seguir creciendo. No hay que dejar de crecer y hay que seguir invirtiendo. Y la inversión no la puede hacer el Estado, porque como voy a explicar pronto, la inversión fundamentalmente la tiene que hacer el sector privado. Y ese es un aspecto importantísimo que tenemos que entender. Y quienes hacen política y quienes están en puestos públicos y quienes generan opinión pública, tenemos que discutir sobre estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En lugar de mirar la película, se ha mirado la fotografía, con pandemia y todo. Y se le ha atribuido al crecimiento o modelo económico, como lo han llamado, ¿no? El hecho de que haya pobreza, como si no hubiera bajado la pobreza, y el hecho que haya desempleo, como si el desempleo generado fuera por el crecimiento y no por la pandemia, como todos sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en estos 30 años? ¿Qué es lo que ha fallado? Si podemos hablar de algo en lo que enfatizar. Bueno, de hecho, con diferencias entre gobiernos, pero tenemos que decir que el Estado no ha cumplido su papel fundamental de ser el gran proveedor de los bienes públicos, es decir, con los impuestos que se generan, con las regalías que se generan, con los endeudamientos que el Estado hace interna y externamente, el Estado ha debido lograr avanzar, no solucionar tal vez, porque son temas complejos y vienen de muy antiguo, pero avanzar sustantivamente para tener una educación básica de calidad, una salud preventiva de calidad, una infraestructura básica que, por ejemplo, priorice agua, desagüe, priorice ampliación de la energía eléctrica y del gas natural en todo el Perú, que priorice seguridad ciudadana y justicia, que son los principales bienes públicos que un Estado tiene que proveer a sus ciudadanos. ¿En qué consiste un bien público? Un bien público es aquel que el Estado provee gratuitamente a sus ciudadanos, no importando si el ciudadano paga impuesto o no paga impuesto, si es rico o si es pobre, todos deben tener esos bienes públicos y sobre todo los que tienen evidentemente, menores condiciones de ingresos y mayores necesidades de un mejor nivel de vida. Esos bienes públicos no se dan en condiciones eficientes, pero eso no es culpa de la inversión privada, eso no es culpa del contrato de camisea, o no es culpa de los agronegocios exportadores, ni de los mineros que pagan sus impuestos y su canon, ¿no? Esto es culpa del Estado. Y si algo hay que hacer en el Perú, es una reingeniería del Estado, pero no para darle tareas que el Estado no hace bien. Ya se ha intentado en el Perú en los 70 y 80 darle al Estado tareas incluso de inversión privada. Y lo que hemos logrado son empresas públicas deficitarias, subsidios, déficit y problemas que finalmente tuvieron que resolverse con un gran ajuste en el año 90. En consecuencia, esa experiencia ya la tenemos. Y no se originó en los 80, esa se originó en los 70. En los 70 se originó el problema del endeudamiento externo, el sobreendeudamiento que el gobierno militar de la época puso al Perú y que se tuvo que pagar en los 80, o mejor dicho, no se pudo pagar en los 80, ¿no? Y generó también
un estilo de política que sin duda no era el más adecuado para poder justamente generar competencia, competitividad, eficiencia, productividad, que son los temas en base a los cuales se avanza. Entonces, si hay algo que hacer es lograr una verdadera reingeniería en el Estado peruano, y esa reingeniería en el Estado peruano pasa por modernizarlo, por acercarlo al ciudadano, por horizontalizarlo en muchos aspectos, por digitalizar sus operaciones, por bancarizar sus transacciones, por hacer que la ley se cumpla y la mayoría de las compras públicas se hagan por compras públicas, conjuntas, por compras electrónicas, por subasta inversa. No hay que inventar nada, hay que tomar decisiones. Y realmente eso es luchar contra la corrupción, porque hay mucho discurso contra la corrupción, pero poca medida concreta para evitar la corrupción. Y las medidas, entre otras que acabo de mencionar, son a la vena medidas que pueden ir inmediatamente a generar condiciones de mayor transparencia, eficiencia y velocidad en la gestión pública. Entonces, no olvidemos este gráfico. No olvidemos que este gráfico va acompañado de cientos de miles de empleos generados en el sector agronegocios, más de 1 millón de empleos, que por cierto son empleos que tienen su ciclo, tienen su temporalidad. Obviamente los mismos empleos no pueden estar en la época de la cosecha que en la época de la siembra, que durante el periodo entre ambos puntos, donde evidentemente hay periodos donde se necesita mayor cantidad de mano de obra, igual en el sector de las confecciones. Y esa estacionalidad es absolutamente lógica y entendible, pero si lo manejamos con inteligencia, esos trabajadores finalmente, a lo largo del año, tienen más estabilidad y más ingresos que un trabajador que pudiera reclamar por la vía legal que le den un trabajo permanente durante 12 meses. ¿Qué empresario inteligente, qué empresario que invierte su dinero va a desperdiciar la experiencia y el aprendizaje ya logrado con trabajadores que tienen varios años en esa empresa? No, los cuida. Yo conozco muchos empresarios que incluso en época de crisis hasta mantienen a los trabajadores para no perderlos, a pesar de que su empresa está incluso cerrada, ¿no? Entonces, estos temas tenemos que mirarlos con las cifras, con visión prospectiva y no con espejo retrovisor, y mirando siempre cómo esto puede generar un efecto, un círculo virtuoso en la generación, inversión, crecimiento, empleo, ingresos, menos pobreza. Y sobre estos temas seguiremos hablando en un momento, luego de un pequeño intervalo. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público.
Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Estamos de vuelta en Punto Crítico, en nuestro tercer segmento, y quiero seguir en la línea de lo que estaba conversando con ustedes. Hacer políticas públicas en el Perú basado en experiencia, basado en estudios, basado en cifras oficiales que nos puedan dar una idea de si lo que estamos planteando es algo factible o es algo que no va en el camino adecuado, no de una ideología, no de un punto de vista, sino de lo que la experiencia enseña, de lo que la ley permite y de lo que la, digamos, cantidad de casos que podemos ver a nivel nacional e internacional nos dice como respuestas concretas, como casos concretos. Ahora, dentro de este panorama, existe pues la idea, sobre todo en el presente gobierno peruano, el que preside el señor Castillo, de que el Estado tiene que, en este tiempo, hacer más cosas de las que está haciendo. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de una posible renegociación del contrato del gas de Camisea, el fondo del asunto, en ese sentido el señor Bellido era un personaje que generaba muchos problemas, pero creo que decía lo que pensaba, ¿no? Al menos el señor Castillo no es tan predecible en ese sentido, el señor presidente, porque él no habla. Pero se supone, de lo que escuchamos, de lo que vemos, que la idea es que el Estado tome una mayor posición, un mayor control de todo lo que son el manejo de los recursos naturales. Bueno, para empezar, los recursos naturales son del Estado peruano. Eso no está en discusión. Cuando el recurso es explorado, y para explorar se necesita inversión, ojo, yo puedo estar 10 años explorando y finalmente de 100 exploraciones en 10 años encuentro una o dos resultados positivos. Esa inversión es a riesgo del inversionista. Pero parece que el presidente y algunos de sus colaboradores no tienen esta idea de la exploración. Creen que el recurso natural está ahí simplemente esperando que alguien lo explote. No, hay toda una fase previa que demora años y requiere dinero, ¿no? Por ejemplo, Petroperú, que fue una de las medidas que se tomó, ahora se va a dedicar, según se ha dicho, a toda la fase, desde la exploración, la explotación, la comercialización. Y la pregunta es, ¿con qué dinero? ¿Con dinero del presupuesto público? ¿No? Es decir, con dinero de nosotros, de los que contribuimos, porque, paréntesis, esa idea de que en el Perú tributan muy pocos es otra falsedad. El principal impuesto que sirve para los ingresos públicos del presupuesto público, con el que se pagan planillas, educación, salud, regiones, municipios, el principal ingreso es el impuesto general a las ventas. No es el impuesto a la renta. El impuesto general a las ventas más el impuesto selectivo al consumo, que los dos son impuestos al consumo, que los pagamos todos, ¿no? Son los principales fuentes de ingresos permanentes del presupuesto del sector público en el Perú. El impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, que son impuestos directos a la riqueza, existen también, pero rinden mucho menos, ¿no? Y los que pagamos el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo somos todos los peruanos. En consecuencia, en el Perú todos pagamos impuestos.
¿no? Algunos además pagan impuesto a la renta, pagamos impuesto a la renta, pero el impuesto al consumo, que es el principal, el IGB y el selectivo, lo pagamos todos. Así que con nuestro dinero, lo podemos decir, es que se pretenden, por ejemplo, que ahora Petroperú invierta en exploración. Es decir, que invierta para que parte de esa inversión se pierda. Eso es lo que hacen los inversionistas privados. Así pasó con el gas, así pasó con el petróleo, así pasa con la minería también. No es como alguien piensa que la minería o el mineral está ahí ya, listo para meterlo en un container y exportarlo. No, hay todo un proceso, hay mucha ingeniería, hay mucha tecnología. Ahora también hay mucho cuidado al medio ambiente, aunque algunos dirigentes que les gusta el caos no les guste. Las empresas mineras están contribuyendo, no solo en Perú, en todo el mundo, a generar mitigación o eliminación de elementos de contaminación, porque así se lo exigen sus propios inversionistas y accionistas, porque esa es la lógica con la que trabajan las empresas en el mundo. Entonces, realmente, esta idea de que el Estado tenga la preponderancia, como ocurrió en los 70, en los 80, en otro contexto mundial. En los 70 y los 80 se pensaba eso, pero se pensaba eso porque allí todavía había un modelo de sustitución de importaciones que había planteado la Comisión Económica para América Latina y que todos los países de América Latina, incluido el Perú, adoptamos, y con entusiasmo, porque pensábamos que era la manera de generar a la industria nacional. Y la verdad que el modelo, aunque generó un espíritu pro industria, en el fondo, esa industria era una industria que estaba muy dependiente de subsidios, de maquillajes y de un soporte que no era eficiencia, que no era productividad, que no era competitividad. Entonces, si aprendimos eso, ¿por qué intentar repetirlo? Y como dije en el bloque anterior, ¿por qué tratar de hacer a través del Estado acciones que le corresponden a la empresa privada? La empresa privada tiene su rol: invertir, producir, desarrollar tecnología, generar empleo, pagar sus impuestos responsablemente, tener responsabilidad social y no contaminar. Esas son sus tareas y sus obligaciones. Su tarea no es proveer infraestructura para la población. Su tarea no es hacer hospitales ni carreteras, ¿no? Esa es la tarea del Estado. ¿Y con qué dinero tiene que hacerlo el Estado? Con el dinero de los impuestos, del canon de las regalías y con los empréstitos que puede tomar. Cada quien en su tarea. No hay que confundir los roles. Pero en esa idea de que el Estado tome mayores atribuciones, que además de las que ya hace mal, ¿no? Algunos números, siempre en la línea de fundamentar lo que decimos en base a estadísticas. Para que se den una idea, estimados amigos, el Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza que anualmente generamos los peruanos, más o menos, grosso modo, es de alrededor poco más de 200.000 millones de dólares al año. 200.000 millones de dólares es lo que todos los peruanos generamos durante un año. Grandes, pequeños, incluso los extranjeros que están aquí también contribuyen a ese Producto Bruto Interno de una manera importante. Bien, 200.000 millones de dólares. Y por supuesto, cuando decimos vamos a crecer 10%, estamos diciendo que vamos a crecer 10% de esos 200.000 millones de dólares. Y si decimos hemos caído 11,7, quiere decir que ya no son 200.000, sino hemos caído a 11,7 menos de 200.000. Así es como hay que mirar. ¿Y qué significa el Estado? ¿Cuál es el tamaño del Estado en términos de dinero? ¿Cuánto es el valor en dólares del presupuesto público? De este presupuesto del 2022, que está en análisis en el Congreso y que tendrá que ser aprobado antes de fin de año, según la Constitución, el presupuesto del 2022. El presupuesto público, con todos sus ingresos, incluidos gobiernos regionales, municipales, todos los ministerios, todas las entidades públicas, sueldos, salarios, pensiones, inversiones, bienes y servicios, más o menos al año es 50.000 millones de dólares. En dólares, ¿no? Recuerdan que dije que el Producto Bruto Interno es 200.000 millones de dólares. Y el presupuesto, todo es 50.000 millones de dólares. Quiere decir que el impacto que en la riqueza nacional o en el ingreso nacional, que es otra forma de ver lo mismo, ¿no?, genera el Estado, es apenas
equivalente a la cuarta parte de la riqueza que se necesita. Dicho de otra manera, a la riqueza que cada año se genera, una cuarta parte contribuye el Estado y 3/4 partes contribuimos los privados, los que no somos Estado, empresas, familias, emprendedores, millones de llamados informales que generan su propio empleo ante la ausencia de alternativas en el sector llamado formal. Y entonces, si el Estado, que ya hemos dicho, lamentablemente, no se destaca por su eficiencia, no se destaca por su transparencia, no se destaca por su velocidad, y eso hay que cambiar, ¿no? Y eso hay que mejorar, y eso hay que modernizar. Si el Estado no hace bien la tarea que ya le corresponde hacer, encima se le pretende dar tareas que no le corresponden y que ya sabemos que las va a hacer mal, ¿no? Entonces, ahí hay una primera reflexión basada en las estadísticas. Y la segunda reflexión es, aunque el Estado, que no es el caso, fuera eficiente, fuera transparente y fuera oportuno y rápido en todas sus decisiones, apenas podría afectar una parte de lo que necesita el Perú para crecer anualmente, ¿no? Una parte. La mayor parte lo hace el sector privado. Por lo tanto, tener una propuesta pública en el gobierno actual donde la inversión privada no está en el discurso, no está en el pensamiento y simplemente no tiene importancia, y al contrario, lo que se hace, ahora con un pequeño compás de espera, pero se sigue pensando, es más bien desalentar la inversión privada, es generar condiciones de inestabilidad que ya han paralizado buena parte de las nuevas inversiones, ¿no? Porque de eso se trata el tema. Entonces es dispararse al pie, y dispararle al pie al Perú, no al gobierno solamente. Por eso el Banco Mundial y el propio Banco Central ya rebajaron sus pronósticos de crecimiento para el año 2022 en un punto. Se pensaba que iba a ser 4 puntos y algo, y ahora están pensando Banco Central Perú y Banco Mundial en alrededor de 3%. ¿Por qué esa rebaja? Primero porque estamos con un nivel de vacunación con 2 dosis del 37% de la población y deberíamos estar cerca del 70% para lograr la famosa inmunidad de rebaño. Mientras no alcancemos ese nivel cercano al 70%, el contagio es posible y las nuevas olas pueden afectarnos de una manera todavía más dura, a pesar de los cuidados y a pesar de las vacunas. Entonces, eso debería hacer que, por ejemplo, el sector salud no solo priorice la vacunación, sino la educación para que los que no quieren vacunarse se vacunen y no hagan que los que ya están vacunados pues estén todavía en una incertidumbre, porque ¿qué ganamos estando vacunados un grupo de la población si hay un grupo que no desea vacunarse por X, Y o Z razones? Tal vez tendremos que llegar a una situación como la que se produce ahora en Francia, donde el presidente Macron tuvo que decir muy bien, en el país de la igualdad, de la fraternidad y la libertad, ¿no? Bueno, está muy bien ser libres, si no quieres vacunarte, bueno, no te voy a obligar a vacunarte, pero eso sí, no vas a entrar al cine, no vas a poder ir a tu trabajo, no vas a poder entrar al transporte público, porque ¿con qué derecho tú vas a contagiar a los demás si no quieres entrar en este tema de la vacunación? Y en Estados Unidos ya empezó también la obligación a nivel de empresas de no recibir trabajadores no vacunados. Tendremos que llegar a ese punto, porque este es uno de los problemas. Pero el otro problema, que ya no depende de la salud ni de la vacunación, es el tema de la incertidumbre en los inversionistas, en los agentes económicos y en las familias. ¿Por qué creen que subió el tipo de cambio tanto? ¿Fue por el impacto internacional? Ya lo expliqué la vez pasada. Fue en parte por el impacto internacional, pero ya el impacto internacional está ya incluido. Ahora sigue alto por la incertidumbre política. ¿Y por qué? Porque muchos de los que me están viendo y escuchando en este momento, ¿no? Y otros que lo harán, pues han pensado, ¿qué viene con el gobierno del presidente Castillo? Seguramente va a haber expropiaciones, nacionalizaciones, desconocer contratos, porque lo han dicho. No se está produciendo felizmente, pero el solo anuncio genera incertidumbre. El solo decir vamos a insistir en la Asamblea Constituyente genera incertidumbre.
Y entonces eso está generando que muchos, miles, no estoy hablando de empresarios extranjeros ni de transnacionales, no, peruanos, pequeños, medianos, emprendedores, familias que tenían sus ahorros en dólares, simplemente lo que han hecho es, si lo tenían en soles, lo cambiaron a dólares. Y si lo tenían en dólares, lo sacaron del banco, ¿no? Algunos pocos lo sacaron fuera, la gran mayoría lo tiene en su casa, o tratando de buscarle alguna otra alternativa precautoria. Como la demanda por dólares ha subido por estas razones de incertidumbre, todo el mundo quiere cubrirse, entonces el dólar ha tenido una demanda muy por encima de la que debería tener, aún con crisis internacional. Así que esa es la explicación. Tenemos que tener entonces un especial cuidado en explicar con paciencia, con pedagogía, estos temas. Si hay que debatir, hay que debatir. El debate es bueno, es saludable. No con ideologías, hay que debatir en base a situaciones concretas, cifras estadísticas y documentos. ¿Quieren cambiar la Constitución? Díganos qué quieren cambiar y lo empezamos a discutir, a ver si es factible o a ver si la población quiere ese cambio. Porque claro, es muy fácil decir cambiemos la Constitución y el día siguiente habrá empleo, habrá menos pobreza, la educación será igual que Singapur, ¿no? Por si acaso es una frase del presidente Castillo, ¿no? Bueno, es muy fácil decirlo, pero quienes tenemos experiencia en gestión pública y quienes estudiamos el tema, como muchos que también lo hacen, ¿no? Pues sabemos que para lograr esos objetivos con los que concordamos, bajar la pobreza, tener un nivel de educación de calidad, una salud preventiva, son tareas de consenso, creo yo, eso no tiene color político, pero para ello necesitamos realmente ver qué políticas vamos a implementar. Por ejemplo, en salud, ya van 3 meses del gobierno. ¿Qué se ha hecho para equipar los centros de salud? 1.800 y algo son los centros de salud que hay en todo el país y postas médicas. Para equiparlas con el personal y con los equipos de laboratorio y de diagnóstico, para que los pacientes efectivamente vayan al centro de salud, tengan un enfoque preventivo de su salud y no terminen en el hospital para, como se dice, atenderse de un tema que bien podría haberse evitado o tratado en el centro de salud, en la posta, de una manera eficiente. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está la propuesta? ¿Cuánto vale eso? ¿Habría alguien que esté en desacuerdo en equipar las postas en este momento y organizar realmente al personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, para que vayan a los centros de salud? Eso tendría consenso. ¿Pero por qué no se hace? ¿Saben por qué no se hace? Porque están distraídos en los temas que su ideología quiere imponer. El cambio de la Constitución, la nueva reforma agraria, el desconocimiento de los contratos y felizmente la débil democracia que todavía tenemos y la institucionalidad no muy buena que tenemos se está defendiendo y está evitando que esos despropósitos puedan avanzar. Y ojalá entren en reflexión, sobre todo el presidente Castillo, y pues de elementos desde su posición de presidente, de primer mandatario, que permitan la gobernabilidad, que permitan la estabilidad, que disminuyan la incertidumbre y la desconfianza que lamentablemente sigue existiendo. No obstante, la buena noticia del cambio de gabinete y la buena noticia de la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Seguiremos comentando en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, Dios mediante.